hacer materia, ¿ya? Materia. Es todo aquello que nos rodea. Desde el colegio hemos visto eso. Todo aquello que nos rodea está compuesto de materia. Todo es materia. Todo lo que está compuesto del universo, todo lo que compone el universo es materia. Las estrellas, los planetas. Y también hay otra forma de materia. No solamente todo cuerpo que tú ves que tiene volumen y masa, ¿no? O dimensiones. No vayas a creer que solamente eso es materia. También hay materia en otra forma. ¿Cómo se manifiesta la materia? Como tú la conoces primero, desde el colegio. Todo aquello que tiene volumen, dimensiones también. Sí, el borrador, la mesa, la silla donde estás sentado. Pero también hay otra forma de manifestación de la materia, la luz. Eso también es materia. ¿Sí? También, ¿qué cosa es materia? Por ejemplo, la radiación también es materia. Radiación, luz, ondas electromagnéticas, las ondas de radio, para llegar al celular, ¿verdad? Para la forma cómo comunicarse, todo eso es materia. ¿Sí? Es otro tipo de materia, sí. Es un tipo de materia dispersada. No posee ni forma, ni masa, ni volumen, ¿verdad? Es otra forma de materia. Esta forma de materia está más que nada ligada a las estrellas, el sol, ¿verdad? Entonces ese tipo de materia está más en grandes proporciones en el universo. Mírame, dice, ¿qué dice? Es todo aquello que constituye el universo, así es, y está en constante cambio mediante fenómenos físicos y químicos, siendo además su existencia independiente del hombre. El hombre, si deja de existir, si por desgracia dejamos de existir, la materia va a seguir existiendo, ¿verdad? La energía va a seguir existiendo, la energía como manifestación de materia también, ¿verdad? Entonces, es independiente, por eso se dice, de la existencia del hombre, ¿no? Está en constante cambio mediante fenómenos físicos y químicos. Claro, tú dejas una manzana ahí, la manzana al día siguiente está que se pudre, ¿sí? Cambios químicos, ¿no? El clavo se oxida, ¿verdad? Fenómeno también, ¿no? Todo está en constante cambio. Tú cuando eras chiquito, ¿no? Tenías una masa en volumen, has crecido y ya tienes otras dimensiones, ¿verdad? Todo está en constante cambio. La materia siempre está en constante cambio mediante sus fenómenos físicos y químicos, ¿ya? Entonces acá tenemos dos formas de manifestación de la materia, como te dije. La forma condensada, según Einstein, la sustancia es sustancia o cuerpo material también. Posee masa y volumen, es la característica principal. Todo lo que nos han enseñado en el colegio, sustancia o cuerpo material también se le dice. Su forma condensada es una forma de manifestación de la materia. Por ejemplo, podemos citar, ¿no? Los planetas. ¿Qué más podemos citar? El lápiz, el alcohol, ahora que estamos en pandemia, el alcohol. ¿Ya? Aquí, la forma de energía, en forma de energía, o materia dispersada, de la forma condensada, de la forma de energía o materia dispersada según Einstein. Materia en forma dispersada según Einstein, ¿no? ¿Cómo puede ser? En este caso puede ser, por ejemplo, la luz. La luz es un tipo de energía. Las ondas de radio. Todo tipo de energía también es materia. Ondas de radio. Luz, ondas de radio, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? La energía cinética, todo tipo de energía, ¿sí? Energía cinética, la energía potencial gravitatoria, todos esos tipos de energía que vamos a ver más adelante en lo que es física, todo eso también es materia, ¿sí? Ahora mira, ¿qué tenemos acá? Relación, entre estos dos tipos de energía hay una relación. Esa relación está dada mediante una formulita, la cual hizo Einstein. Esas dos formas de energía, ¿cómo lo hizo? Relacionar. Energía igual. Energía es un tipo de materia, ¿no? Sí.
Claro. Entonces está relacionando acá la forma dispersada de la materia. ¿Cuál es el otro tipo de materia? Igual a masa. ¿Masa es un tipo de materia? No, la masa de un cuerpo. ¿Es un tipo de materia? Sí. Claro, ¿no? Es la masa, ¿no? ¿Verdad? Es un tipo de materia, ¿no? ¿De qué? De un cuerpo material, ¿no? Claro. La masa es un tipo, o es la cantidad de materia que posee un cuerpo material. Eso vendría a ser la masa. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo material. Eso también es materia. Entonces acá está relacionando los dos tipos de materia. De forma de energía y la que es de forma condensada, ¿verdad? Entonces esto es igual a energía igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. ¿Sí? Esa velocidad de la luz es constante, ¿sí o no? Eso es, por ejemplo, si a ver, mira, si la velocidad de la luz es una constante, en este caso digamos, sea 3 por 10 a la décima metros por segundo, estamos en el sistema internacional. La velocidad de la luz en el sistema internacional es 3 por 10 a la 10 metros por segundo. Entonces la energía en qué te estaría saliendo, si tú lo colocas acá como 3 por 10 a la 10 metros por segundo, la energía te estaría saliendo en joules. En joules. Pero si tú solamente le colocas como valor 3 por 10 a la octava, 3 por 10 a la octava, centímetros por segundo, ¿sí es? La energía te estaría saliendo en ergios. ¿Estamos? Ergios. Ahí está. ¿Ves? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces la próxima vez, cuando tú veas que la velocidad de la luz te lo dan en 3 por 10 a la décima metros por segundo, ¿tu energía en qué te va a salir? En joules. ¿Estamos? Si la velocidad de la luz 3 por 10 a la octava, centímetros por segundo, en este caso la energía te va a salir en ergios. ¿Está bien? Ya está. Entonces mira, ¿qué cosa es eso? Es la energía almacenada de un cuerpo material. Energía almacenada de cualquier cuerpo material. ¿Estamos? C es la velocidad de la luz. ¿Sí? M, masa del cuerpo material. En este caso que estamos estudiando, ¿no? Ese cuerpo de ahí tiene una cierta energía. Sino que al momento de hacer un proceso químico, ¿sí? O físico, va a haber una cierta variación de energía, decía Einstein, ¿no? Al hacer un cierto cambio o variación de, de masa de ese cuerpo, en un proceso químico va a haber una variación de energía. Pero es tan pequeña que no lo detecta ningún instrumento de medida. Es muy pequeño. Esta relación entre estos dos tipos de energía es más estudiado en los procesos de fisión nuclear. ¿Dónde se da ese proceso de fusión nuclear? El proceso de fusión nuclear se da a nivel, ¿no?, del Sol. Cuando el Sol emite esta luz que nosotros vemos, la luz que alumbra la Tierra, es a causa de la energía que se da en los procesos de fusión nuclear que hay en el Sol. Así es una energía inmensa. Imagínate, el Sol está a millones de años luz de la Tierra, ¿no? Entonces, para que haya esta luz debe haber una radiación energética inmensa, enorme, para que llegue hasta acá a la Tierra. En cambio, los procesos de fisión nuclear que se dan en las bombas atómicas, ¿sí?, también hay una gran liberación de energía, pero no tanto como en la fusión, ¿sí? Así es. Entonces, esa forma de energía, ¿ya?, o esta relación de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, más se estudia en esos procesos de liberación de energía, la fusión y fisión nuclear, ¿sí? Es más importante ahí su estudio. Más importante ahí esta ecuación, ¿sí? Estado físico de la materia. Vamos a ver, el cuerpo material se presenta en el universo en 6 estados. A nosotros nos enseñaron, ¿no?, desde el colegio, que solamente era profe, sólido, líquido y gaseoso, y ya estaba. Claro, ¿no? También son estados físicos de la materia. También llamados estos 3 estados, los más importantes, a temperatura ambiental, a temperatura de tierra, ¿verdad? Llamados también estados de agregación de la materia.
¿Estamos? Estados de agregación de la materia. Que no se te olvide eso, preguntas también. ¿Ya? Estos son los estados de agregación de la materia. Pero, que no se te olvide que los estados físicos de la materia son 6. Estos 3 estados son los fundamentales. A temperatura ambiental son los estados de agregación de la materia, que también son estados físicos de la materia. Agregación de la materia. De la materia. Listo. Hay 3 estados más, 3 estados físicos más. ¿Sí? Uno es el estado plasmático, que es la materia en su forma ionizada. ¿Sí? El otro es el estado de Bose-Einstein y el otro es el estado termodinámico. ¿Sí? Entonces mira, a ver. Hay 6 estados físicos de la materia. Los 3 son los fundamentales a temperatura ambiente. Son también llamados estados de agregación de la materia, ¿ya? Esos 3 estados. Pero que no se te olvide que los estados físicos son 6. ¿Estamos? Listo. Ya, sigamos, ¿ya? Sigamos con los estados. En este caso, estos 3 son los estados de agregación de la materia. También estados físicos de la materia. ¿Sí? Pero a temperatura ambiental, estos 3 estados son los fundamentales. Estado de agregación de la materia. En este caso vamos a estudiar el más común, el agua, ¿sí? La materia agua. Acá tenemos agua sólida, hielo, el agua líquida, ¿sí? Agua líquida y el vapor de agua, ¿sí? Ahí está el agua en sus 3 estados de agregación. Agua sólida, o también llamado, ¿no? O también sólido, ¿verdad? Agua sólida, míralo. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué el agua está en esta forma? ¿Por qué? Porque las fuerzas, las moléculas o partículas que conforman ese cubo de hielo, en este caso agua sólida, las moléculas o partículas que conforman este cubo de hielo están con fuerza de cohesión o fuerza de repulsión mayor. ¿Cómo sería? Fuerza de cohesión mayor, ¿sí? Se están juntando ellas, más hay una fuerza de cohesión mucho mayor. Entonces las fuerzas de cohesión, profe, son mucho mayores que las fuerzas de repulsión, ¿sí o no? Así es, tiene razón. Muy bien. Por eso es que ellas están más juntas, por eso es que también ellas tienen un volumen definido, tienen una forma definida. ¿Sí? Estas, en este estado, ¿ya? En este estado de la materia, en estado sólido, es incompresible, no se puede comprimir. A eso se le llama incompresible, ¿sí? Están tan juntitas que ya no hay más espacio entre ellas. Tú ya no puedes reducir su volumen, ¿sí? Es incompresible. El agua líquida, míralo. El agua líquida. ¿Cómo serán las fuerzas de cohesión con respecto a las fuerzas de repulsión? En este caso. En este caso, las fuerzas de cohesión, las moléculas, ¿sí? Las moléculas en el agua o las partículas en el agua tienen fuerza de cohesión y fuerza de repulsión de igual o aproximadamente de igual valor. ¿Estamos? Por lo tanto, acá las fuerzas de repulsión son aproximadamente igual a la fuerza de cohesión. ¿Cómo son acá? Las fuerzas de repulsión menores, ¿no? Sí. Menores que las fuerzas de cohesión. Fuerzas de repulsión menores que las fuerzas de cohesión. Entonces acá, miren, ¿qué pasa con el agua, ¿no? ¿Qué pasa con la materia en su estado líquido? El volumen es definido. Si tú agarras, ¿no? Tú agarras una jarrita, tú agarras agua, le echas una jarrita, el agua va a tomar la forma de esa jarra, ¿sí o no? Muy bien. Si tú lo echas en un cilindro, el agua va a tomar la forma de ese cilindro. Si lo echas en un recipiente cónico, el agua va a tomar una forma cónica. Entonces, por lo tanto, el agua, tiene volumen definido y forma variable, ¿no? Claro, un litro de agua
va a ser lo mismo en esa jarra que tú lo eches en un cilindro, ¿sí o no? Va a seguir siendo 1 litro. Así lo eches en un cilindro, en una jarra, va a tener, seguir teniendo ese volumen de 1 litro. ¿Estamos? Pero la forma va a variar, dependiendo del recipiente que lo contenga. Ahora, su compresibilidad es casi nula, ¿sí? O sea, prácticamente nula. No comprimes el agua y prácticamente no estás reduciendo su volumen, ¿sí o no? ¿Sí? El volumen va a seguir siendo el mismo. Hay procesos en que sí se puede reducir, pero casi, ¿no? Es una variación infinitesimal del volumen del agua, ¿ya? Por eso es lo que se le dice que es prácticamente compresibilidad casi nula. Acá, la fuerza, mira, en el gas. ¿Cómo son las fuerzas de repulsión con respecto a la de cohesión? Mira, de cada molécula, cada partícula, uno está por allá, el otro está por allá, el otro está por acá y están moviéndose, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo serían ahí las fuerzas de repulsión con respecto a las fuerzas de cohesión? Claro, ¿no? Las moléculas o las partículas, una está por acá, otra por allá, entonces ellas están separadas, ¿sí o no? Por lo tanto, su fuerza de repulsión sería mayor que su fuerza de cohesión, ¿no? Sí. Claro, así es. Entonces, mira, dice que ¿qué cosa es lo que tiene? Una forma y un volumen marcable. Así es. Tú sueltas, digamos, un determinado gas en un recipiente pequeño y lo echas en un cilindro grandote, ¿sí? Ese gas se va a propagar, ¿no? Por todo el cilindro. Ese gas va a estar ocupado todo ese cilindro de, digamos, 20 litros, a lo que antes se ocupaba solamente 1 litrito, nada más, ¿no? Por eso es que se dice que su volumen es variable. Si antes lo tenía en una pomada de 1 litro nada más y lo vacío yo en un tanque de 20 litros, ahora el volumen de ese gas va a ser de 20 litros. Se han dispersado las moléculas, ¿sí? Se han dispersado. Va a estar ocupando todo el volumen del recipiente que lo contenga. Por lo tanto, su volumen va a ser variable. Su forma también, igualito, ¿no? Depende del recipiente en el que esté contenida, ¿sí o no? Ahora, tiene alta compresibilidad, por supuesto, ¿no? ¿Te acuerdas lo del pistón? Tú podías comprimir, tenías un tanquecito, tú mediante un pistón podías comprimir el gas. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, ese gas del gas propano, eso está comprimido también, ¿sí? A una determinada presión, ¿entiendes? Ahora mira, ¿qué es lo que dice acá? Alta compresibilidad. Muy bien, claro, se puede comprimir bastante, ¿no? Tú puedes reducir el volumen del gas aplicando una fuerza mediante un pistón. Es una de las maneras. ¿Qué me dice acá? Fuerza F sub R, no te olvides, fuerzas de repulsión. Claro, fuerza de repulsión, ¿no? Fuerza de repulsión. Repulsión con ese, de acuerdo. Fuerzas de cohesión. De cohesión. Cohesión con ese, con C. No, tú estás estudiando una panal, ¿no? Ya. Sigamos. Cambios de estado físico ahora. Cambios de estado físico. El estado físico de la materia, ¿ya? El estado físico de la materia depende de varios factores, pero no de 2 factores fundamentalmente, de la presión y la temperatura. O sea, depende del estado de movimiento, o el estado de movimiento de las partículas o las moléculas que conforman a esa materia. Por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo aquí. ¿Cómo están las moléculas o las partículas? En constante movimiento. Se están moviendo, ¿verdad? A una determinada velocidad. Hay un grado alto de movimiento. Eso se le dice entropía, creo. Entropía. Entonces hay bastante movimiento ahí de las partículas o moléculas. Acá, no mucho. Acá peor. Las partículas no se mueven prácticamente, ¿sí? Entonces depende del estado de movimiento de las partículas o las moléculas que conforman la materia. De eso depende el estado físico de esta materia. ¿Estamos? Entonces mira, acá en este estudio, vamos a mantener la presión constante. Vamos a ver qué pasa con el estado físico de la materia cuando disminuimos o aumentamos la temperatura. ¿Estamos? Entonces mira,
igual, lo tomamos para el agua. Mira. A ver, el agua o cualquier materia, vamos a ver, del estado sólido, el agua en este caso, vamos a ver, al estado líquido, ¿cómo se le llama a ese proceso? ¿Cómo se llama el cambio de estado físico sólido a estado físico líquido? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Evaporación. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Liquidación? ¿Qué es eso? Evaporación. ¿Evaporación? No. ¿Cómo se le llama? ¿Te acuerdas o no? De líquido a gas y evaporación. Se le llama... A ver. Ah, ya ves, fusión se llama eso. Ajá. De sólido a líquido se llama fusión, ¿no? Muy bien, yo también me había olvidado. Fusión. ¿Estamos? Del sólido al líquido. Mira, bien. Ahí nomás, ¿ah? Del líquido a sólido, ¿cómo se llama? Ahí eso es más fácil, ¿ya? Se llama solidificación, ¿no? Solidificación. Ahí está. Solidificación. Vamos a ponerlo por acá nomás. Solidificación. Muy bien. Listo. Solidificación. De líquido a gas, ¿cómo se llamará? Ya lo dijiste hace rato. ¿Cómo se llama? Evaporación. 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 Así es. Eso es evaporación, ¿no? Evaporación. Así es. Ahí estamos viendo los distintos cambios de estado físico de la materia. Del estado gaseoso al líquido, ¿cómo se llamará? Del estado gaseoso al estado líquido. ¿Cómo? Condensación, ¿no? Condensación. Así es. El gas se condensa. Pasa. ¿Condensación? Creo que no, ¿no? Se llama como licuación, creo. Sí, creo. Licuación. O condensación. También es lo mismo. Condensación. El gas se vuelve más pesado. Claro. El gas se condensa y se transforma en líquido, ¿no? Recuerda, ¿no? El agua del mar, ¿por qué llueve acá, no? Porque el agua del mar se condensa, ¿te acuerdas? Forma las nubes, ¿no? Y de ese gas, que es las nubes, se condensa ese gas y se transforma en líquido, ¿sí? Ya vimos un ejemplo, a ver, un ejemplo de sólido a líquido, por ejemplo, ¿cuál podría ser? De sólido a líquido, claro, ¿no? Se derrite tu chupete, así es, claro, se derrite tu helado, ¿no? De líquido, de sólido a líquido. De líquido a sólido, ¿cómo podría ser? Igual, el proceso inverso, ¿no? Pones ahí a congelar en tu refrigeradora, ¿no? Agua y se convierte de líquido a sólido, ¿no? Y solidificación. Entonces ya sabes, ¿ya? De sólido a líquido, fusión. ¿Estamos? Ya. Y de líquido a gas, evaporación. Aumentos calóricos. Claro, el agua del mar, ¿no? Se evapora y se transforma en gas. Ese gas viene a ser nubes, ¿no? A veces, nubes, y esas nubes se condensan y se transforman en líquido. Claro. Entonces hay veces en que no pasa un estado sólido de frente al estado líquido, o del estado líquido al estado gaseoso, y viceversa. Hay veces en que se dan grandes saltos. Se dan saltos de un estado a otro estado, sin pasar por el sólido, sin pasar por el líquido, puede transformarse a un estado gaseoso. ¿Cómo se llamará ese proceso? De sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso. Deposición, ¿o no? Deposición. Un ejemplo de eso, el hielo seco, ¿no?
los heladeros que utilizan dentro de su cochecito, hielo seco para mantener sus helados ahí, ¿no? En estado sólido. Ese hielo seco no pasa, ese hielo seco que tiene el heladero ahí en su cochecito, no pasa del estado sólido al estado líquido, no se derrite ese hielo, increíblemente. Ese hielo está evaporándose de frente. Ese hielo se está convirtiendo en gas de frente. Está saliendo como humo blanco del hielo. ¿No? Ese gasecito blanco es bien frío, por eso es que lo transforma su cochecito de este señor en prácticamente una refrigeradora. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos acá? A ver, acá creo que hay un error. Acá hay un error. ¿Cuál es el error? Del sólido a gas, esto de acá, el llamado de gasa a sólido. Un ejemplo de gas a sólido, ¿qué cosa es? Por ejemplo, el granizo cuando cae a tu pueblo, ¿no? Cuando ese gas nube, ¿no? Va cayendo en forma de cubitos de hielo, ¿no? Roquitas de hielo. Eso se llama deposición. Deposición. Deposición, o también llamado sublimación. ¿Ve? Sublimación, hasta yo me estoy olvidando. Sublimación, ¿qué cosa? Inversa. Si esto es sublimación inversa, ¿qué cosa es lo de arriba? Sublimación directa. Ah. Lo de arriba solamente es sublimación, ¿no? Claro. Entonces, el hielo seco se sublima. De repente por eso se llama el helado sublime, ¿no? De repente por eso se llama el helado sublime. Porque de sólido de frente se está, ¿no? Convirtiendo en estado de sublimación. ¿Estamos? Esto es sublimación. Muy bien. ¿Ya? Y para pasarse del estado gaseoso de frente al estado sólido, deposición. Eso es lo que ocurre con el granizo. ¿Sí? O sublimación también llamada inversa. ¿De dónde aumenta la temperatura? A ver. La temperatura aumenta de izquierda a derecha, ¿no? Así es. Aumenta temperatura acá. Aumenta la temperatura. Es como la recta numérica, ¿no? Temperatura. Listo. Aumenta la temperatura. Claro. Un pedazo de hielo, lo calientas, ¿qué se transforma? Líquido, ¿no? Ese líquido lo calientas más, se transforma a gas, ¿no? Así es. Vas aumentando la temperatura, ¿sí? Y si lo vas disminuyendo la temperatura, si ese gas le disminuye la temperatura, se transforma en líquido, ¿no? Así es. Por eso es que en verano es donde más llueve, ¿sí? Lindo otoño, ¿no? Todo ese gas que se ha condensado, tú le... a ver. En el verano se condensa todo. Claro, ¿no? En el verano se condensa. Sí. Entonces acá están. Entonces de izquierda a derecha hay disminución de temperatura, ¿sí o no? Sí. ¿No? Le disminuimos la temperatura a ese líquido, se transforma en sólido, ¿no? Metemos un vaso de agua a la refrigeradora y ya está, no, claro, le bajamos la temperatura y se está convirtiendo por ahí en un sólido, ¿no? Entonces acá hay disminución de temperatura. Muy bien. Disminución de temperatura. Muy bien. Entonces no hay que olvidar de que el estado de la materia depende de qué? Del movimiento de sus partículas o sus moléculas. Así es. Y la temperatura, al aumentar, la temperatura, ¿sí o no? Que
las moléculas van teniendo mayor movilidad. ¿Recuerdas? Tú aumentas la temperatura y estas moléculas, estas partículas, se van moviendo más, a una mayor velocidad. Van moviéndose más. Tienen una mayor energía cinética las moléculas. Por eso es que en el estado gaseoso hay un mayor movimiento de moléculas, de partículas. Mayor presión. Así. Mayor, no, en este caso, como es la presión, estamos estudiando, haciendo este estudio a presión constante, ¿no? Sí. Listo. Estamos solamente estudiando, en este caso, los efectos de la temperatura en el estado físico de la materia. ¿Sí? Estamos ya. No te olvides, ¿ya? Todo esto se hace a presión, gracias por decírmelo, constante. ¿Estamos? Listo. Ahora, un estado físico, dice, depende del grado de movimiento, ya te lo dije, de sus partículas. Por lo tanto, los factores externos como la presión y temperatura, ¿sí? Claro, depende de el estado físico de todo el cuerpo, depende fundamentalmente de esos dos factores, de esas dos variables, temperatura y presión. Pero en este caso estamos haciendo el estudio solamente para una disminución o variación de temperatura, ¿sí? A presión constante. ¿Estamos? Hay otros efectos para el estado físico de la materia a presión variable y temperatura constante, sí, también hay. Y hay otros efectos para el estado de la materia a presión variable y temperatura variable. ¿Sí? Pero en este caso solamente estamos estudiando a presión constante, temperatura variable. ¿Estamos? Listo. Eso de presión constante, temperatura variable, temperatura constante, presión variable, todo eso vas a estudiarlo tal vez en termodinámica, cuando estás en el primer ciclo de la universidad. ¿Sí? Lo vas a estudiar bastante en termodinámica.